Eso es, traemos tres pioneras que son las tres pioneras de las matemáticas en España y además las pioneras de la ciencia, porque bueno, fueron tres las que marcaron realmente la historia, el inicio de la historia de la ciencia para las mujeres. Hablamos de María Andresa Casamayor, la primera matemática en el siglo XVIII, de María Rigada, la primera gran pedagoga de las matemáticas ya en el siglo XIX, y de Carmen Martínez Sancho, la primera gran profesional de las matemáticas. Tres mujeres, como tú bien has dicho, que abrieron camino, poniendo su talento como un propósito de vida, ganando muchísimo prestigio, dejando huella en la sociedad y generando un referente fantástico para otras mujeres que tardarían en llegar. Pues nada, si quieres, manos a la obra. Empezamos por la primera, por María Andresa Casamayor. ¿Quién era? Pues María Andresa Casamayor es la primera mujer matemática de la historia de España. Ella nace en Zaragoza en 1701, en una familia acomodada que se dedicaba al comercio de textiles, una familia de origen francés, y que permitió que ella se educara en ese primer colegio de escolapios que se había fundado en Zaragoza a principios del siglo XVIII. Los escolapios eran entonces una orden pues, muy revolucionaria en la educación, que defendían la educación de las niñas y los niños, y María Andresa debió ser un portento intelectual, porque ya con 17 años destacó como una mujer especialmente brillante en las matemáticas, algo que era completamente inusitado para su época, y eso la convierte realmente en la primera matemática de la historia de España. Bueno, de hecho creo que escribió textos de aritmética que eran absolutamente pioneros en la época, ¿no? Tal cual. Ella escribió dos textos que también cuentan entre los primeros textos escritos por una mujer, o sea, primeros textos científicos escritos por una mujer. De hecho, bueno, son dos. El primero se tituló El tiracinio aritmético en 1732, con este título tan peculiar, que es un libro valiosísimo, no solo porque es el primer libro científico de una mujer en España, sino porque solo se conserva un único ejemplar en la Biblioteca Nacional de España. De tal manera que si se pierde ese ejemplar, se perdería por completo el rastro de este dato histórico. Y fue un libro pues, muy generoso, porque como ella cuenta en el prólogo, su intención era básicamente acercar las matemáticas a personas que no tenían otros medios de conocerlas. Y realmente en ese libro solo explica las primeras 4 reglas elementales de las matemáticas, es decir, el sumar, restar, multiplicar y dividir, pero con ejemplos prácticos, con un libro muy sencillo para que fuera comprensible, especialmente pues, a gente que no tenía esos conocimientos, pero también dedicado al mundo del comercio. Es decir, que ella se nota que venía de una familia de comerciantes, porque es un libro que explicaba los cambios de monedas, de pesos, de medidas. Bueno, un libro muy interesante en ese sentido. Y luego escribió otro, un segundo, que se llamó El para sí solo, que al parecer era un manuscrito de matemáticas mucho más avanzadas, pero que nunca llegó a publicarse y se ha perdido, o sea que ese sí que no se conoce. Y toda esta cantidad de textos, de obras de Casamayor, ¿le sirvieron para tener reconocimiento como pionera de las matemáticas? Pues como todas estas pioneras, a medias, porque lo curioso de María Andresa es que publicó con un seudónimo masculino. Ella firmó el libro como Casandro Mamés de la Marca, o sea, haciendo un poco juego con sus propios nombres. Y al parecer esto fue así porque sus propios maestros escolapios, entre ellos había uno que era censor, y probablemente le recomendó que escribiera con un nombre falso para que precisamente los censores y la Inquisición de ese momento no le echara para atrás el libro, porque claro, era el primer libro escrito de ciencias por una mujer, hubiera sido algo completamente, incluso increíble, ¿no? Entonces publicó precisamente con un seudónimo masculino, así que se da la paradoja de que el primer libro científico escrito por una mujer en España pasó por ser de un hombre. Madre mía. Sí. ¿Y con todo esto se pudo dedicar como tal a las matemáticas? ¿Pudo hacer carrera? Pues mira, ella en Zaragoza era a pesar del anonimato, fue una mujer muy conocida. De hecho, hay un teólogo, historiador contemporáneo a ella, que la describe como una mujer, dice, de especial ingenio y sabiduría aritmética, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Sabiduría aritmética. Y realmente no se pudo dedicar a las matemáticas porque ella perdió muy pronto todos sus apoyos, se quedó huérfana de padre con 18 años, la familia, que eran ricos comerciantes, se arruinaron. Ella, bueno, sus maestros escolapios, los que realmente la sustentaban, se murieron casualmente muy cerca unos de otros. Ella no se había casado, tampoco tenía intención de entrar en un convento como religiosa, así que se quedó, por decirlo así, un poco colgada y sin los apoyos iniciales, ¿no? Y me imagino que tendría que salir adelante. ¿Cómo se buscó la vida, ya que no se dedicó como tal a las matemáticas? Pues en esto incluso fue muy pionera María Andresa, porque fue una mujer que se buscó la forma de salir adelante de manera independiente, siendo una mujer completamente sola, ¿no? Y fue el resto de su
su vida fue maestra en las escuelas de niñas de Zaragoza. De hecho, tuvo una vida relativamente longeva, se murió en 1780, a los 60 años de edad, habiendo dejado esta huella, ¿no?, de una primera mujer pionera en las matemáticas, interesada por la docencia, por la pedagogía, que va a ser algo bastante común, como vamos a ver en estas pioneras, y desde luego una pionera en el intento de profesionalización de las matemáticas, ¿no? Lo que nos lleva a la segunda pionera. Eso si te es. parece, ya viajamos un poco hacia el siglo XIX, Sí. y conocemos a María de la Encarnación Rigada. Eso es, María de la Encarnación Rigada, María Rigada, que ahí damos un salto enorme, porque es la siguiente pionera, pero nace nada menos que casi un siglo y medio después que María Andresa, porque nace en Cádiz en 1863, en ese Cádiz donde estaba a punto de estallar la Revolución Gloriosa contra Isabel II, en el reinado de Isabel II. Ella era hija de un vicealmirante de la Armada, una familia también acomodada, y ella lo primero que tenía fue la vocación de la pedagogía, de la educación infantil. De hecho, fue maestra e institutriz. Y también ella pasa por ser una activista enorme en pro de la defensa de los niños más desfavorecidos de la sociedad. Ella se ocupó muchísimo de los niños huérfanos, de los niños abandonados, de los niños con discapacidades, ciegos, sordos, mudos. De hecho, incluso ella fue una gran promotora de leyes y de instituciones tendentes a la protección de la infancia más desprotegida. Pero luego tuvo, después de eso, que en ese ámbito fue muy reconocida y muy premiada, tuvo una segunda vocación enorme por las matemáticas, que eso es lo que la convierte en estas pioneras, ¿no? ¿Y la convierte en pionera, se puede decir, de matemática del siglo pasado? Sí, sí, sí. Ella, fíjate, estudia matemáticas en una edad bastante adulta, ya casi con 40 años, que era una edad muy adulta para una mujer en esa época, en el siglo XIX. Decide venirse a Madrid con 40 años y empezar a estudiar primero pedagogía superior y matemáticas puras en el Ateneo de Madrid, con 40 años. Y esa mezcla de la pedagogía con las matemáticas es lo que de repente la convierte ella en una auténtica pionera de la pedagogía de las matemáticas. A nivel de toda la ciencia, no solo a nivel de mujer. Y con todos estos honores, ¿pudo dar cuenta, pudo rentabilizar todos estos honores que iba adquiriendo? ¿También se puede dedicar a esto? Pues ella, fíjate, deja una gran huella en esta experiencia, ¿no? Porque, ella escribe en 1896 un manual de aritmética que se llamó Aritmética Elemental, que, curiosamente se convirtió en el manual básico de enseñanza de las matemáticas en todos los colegios públicos de España e Hispanoamérica, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de tal manera que hubo varias generaciones de niños en España y en América que aprendieron las matemáticas gracias a este manual de María Rigada, que vendió, miles y miles y miles de ejemplares, ¿no? Es muy interesante esto. Y luego, además, ella, a pesar de haber llegado tardíamente a las matemáticas, se hizo un gran hueco, porque fue una de las fundadoras en 1911 de la Real Sociedad Matemática Española, y ahí se codeó hombro con hombro con los grandes matemáticos de su momento. Es decir, que llegó tarde, pero se hizo su hueco. Y luego vemos en ella esta tendencia a la pedagogía, ¿no?, que es algo que estamos viendo en todas las pioneras, este interés por las matemáticas, pero con un afán de servicio, ¿no?, de que sirvan pedagógicamente para enseñar mejor a los niños y a la juventud las matemáticas, ¿no? ¿Y algo más de Rigada, o pasamos a nuestra tercera pionera que consiguió, no sé si estos hitos o incluso mayores, ¿no?, que es Carmen Martínez Sancho? Eso es, Carmen Martínez Sancho recoge, digamos, el testigo de las otras y va a ser realmente la primera gran profesional de las matemáticas como mujer, ¿no? Con ella llegamos al siglo XX, vemos que las matemáticas no terminaban de ser algo realmente masivo, ni siquiera generalizado en el mundo femenino, ¿no? Y Carmen es la primera gran profesional de las matemáticas. Ella nace en Toledo en 1901, a principios del siglo XX, en el reinado de Alfonso XIII, y va a llegar a ser esta matemática brillante en los locos años 20, ¿verdad?, de principios del reinado de Alfonso XIII. Nace en Toledo, como digo, en 1901, es hija de un ingeniero de obras públicas, una familia también de ideas bastante avanzadas, porque de hecho ella estudia en el Instituto Libre de Enseñanza, que entonces era la institución más liberal y más revolucionaria de la educación, promovía la educación laica, y ella sí que desde el principio tiene una vocación por las matemáticas impresionante. Ya a los 17 años se matricula en la Universidad Central de Madrid en Ciencias Exactas y Matemáticas. Bien.
De tal manera que se convierte en la primera licenciada en matemáticas, la historia de España, la primera mujer licenciada en matemáticas, la primera doctorada en matemáticas en 1928, con una tesis particularísima porque se la dirige nada menos que José María Plans Freire, que fue el introductor de la teoría de la relatividad de Einstein en España. Y con esa tesis y ese director, pues no pudo menos que tener una tesis con un premio extraordinario y convertirse en la primera doctorada en matemáticas también de la historia de España. Claro, lo que te quería preguntar, Carmen, con esta licenciatura, con esta tesis, con un seguidor de Einstein, dime que sí hizo carrera en las matemáticas. Pues sí, Carmen por fin lo consiguió. Ella sí que hizo carrera en las matemáticas, es la primera gran profesional de las matemáticas. Ella pues, fue una investigadora en problemas matemáticos, de hecho participó en congresos de matemáticas haciendo sus aportaciones, sus ponencias, escribió en revistas científicas, hablando también de las matemáticas, y fue un miembro muy activo también de esta Real Sociedad Matemática Española que había fundado o ayudado a fundar también la anterior pionera, ¿no? María Regada. Y ahora sí que sí, Carmen además lo que consiguió fue ser la primera catedrática en matemáticas, la primera mujer catedrática en matemáticas, porque fue catedrática de instituto y fue, bueno, dio clases de matemáticas como tal catedrática en muchos institutos de España y de hecho revolucionó por completo todo el sistema educativo de las matemáticas en esos institutos, porque pretendió sobre todo hacerlas mucho más asequibles, llevarlas a la experimentación, que fuera todo casos prácticos para que los chicos jóvenes, digamos, se engancharan a las matemáticas. Así que una gran pionera también de esta pedagogía de las matemáticas, ¿no? Y además de dedicarse a esto, como cuentas, ¿tuvo ese reconocimiento en casa y fuera de nuestras fronteras? Pues Carmen Martínez además llevó las matemáticas como mujer fuera, porque obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios en 1930 para marcharse a Alemania, concretamente en Berlín, en ese Berlín de los años 30, que era Berlín donde estaba la efervescencia del nazismo, ¿verdad? O sea, ya casi surgiendo la Segunda Guerra Mundial, y ella se plantó en Berlín a estudiar geometría multidimensional, si lo digo bien, Wow. en alemán, sin saber alemán, más que el lenguaje universal de las matemáticas, y a recibir toda esta enseñanza de los grandes matemáticos alemanes. Una mujer muy audaz, muy valiente y muy apasionada con las matemáticas. Y con toda esta experiencia internacional volvió a España para volver a ser docente, catedrática de instituto y además profesora en la Universidad de Sevilla. Es decir, que bueno, una docencia además que llevó muchos años, porque ella murió muy longeva, murió en 1995, relativamente cerca, con 94 años. O sea, dejando, eso sí, una grandísima estela de pionera en las matemáticas de manera profesional. Bueno, qué buena manera de celebrar este Día de las Matemáticas con estas tres pioneras, ¿verdad? Totalmente. Sobre todo para mí, que soy de letras, reconozco que son tremendamente inspiradoras y, bueno, sobre todo porque son estas mujeres que, como siempre repetimos, supieron hacer de su vocación, de su talento, un verdadero propósito de vida a contracorriente, que realmente abrieron caminos donde no los había, que obtuvieron un prestigio enorme personal, dejaron muchísima huella en la sociedad con su vida audaz y su aportación profesional, y además pues son auténticos referentes para todas las demás que llegaron, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, todas esas mujeres maravillosas que se dedican a las matemáticas. María José, como siempre, es un lujo escucharte y te espero pronto con más pioneras, ¿eh? Hay que seguir descubriendo a pioneras. Por supuesto, aquí estaré descubriendo a estas mujeres infinitamente maravillosas que tanto nos aportan a todos, ¿verdad? Son muy inspiradoras para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Fede. Continuamos con más cosas. El fotógrafo Teo Serna nos muestra en